tal? Muy buenas noches. Sean bienvenidos al programa número 4 de Paradigma Paranormal. En esta ocasión tuve la oportunidad de invitar a un amigo muy especial. Su nombre es Jesús Eduardo. Él es bajista, actualmente licenciado en música, pero en su momento fue un bombero. Para lo cual, ser un bombero necesitas tener valor, porque pueden pasar muchas cosas. Cosas sorprendentes, cosas tristes, incluso cosas paranormales. Acompáñame a ver esta interesante historia que nos va a relatar Jesús Eduardo. Muchas gracias por seguirme, Paradigma Paranormal. Acompáñame. Muchas gracias por aceptar la invitación a mi nuevo programa de Paradigma Paranormal. Y es un gusto tenerlo aquí conmigo, ya que hemos sido amigos desde hace mucho tiempo, pero pues hoy nos encontramos en un programa completamente diferente, ¿no? Entonces, por favor, cuéntanos tu experiencia y de qué se trata, qué es lo que te dio temor, qué es lo que sentiste, ¿no? Porque me imagino que ser bombero no es tan fácil. No, pues muchas gracias por invitarme, amigo. No, a ti gracias. Pues sí, fíjate que pues, normalmente te preparan para responder ante situaciones de peligro, ¿no? Obviamente todos seguimos un protocolo para nuestra seguridad, ¿no? Okay. Pero nunca te preparan para este tipo de cosas. Me recuerdo que era un día donde ya estaba acabando la temporada de calor, pero bueno, normalmente la gente tira mucha basura, ¿no? A los terrenos baldíos. Sí. Y normalmente después de que hay calor, hace lluvia también, pues el pasto crece y se seca. Lo que pasó esa vez fue que estábamos en la estación de bomberos, había comenzado mi guardia y se sentía un pesar, una sensación de incomodidad, ¿no? Y normalmente cuando sientes así es porque hay un accidente muy pesado, muy fuerte, o por lo menos era mi percepción. ¿Pero lo sentiste antes de que te dieran la noticia o cómo fue eso? Sí, o sea, de hecho fue desde que yo me paré en la central de bomberos, se sentía una vibra pesada, así un pesar, así como de cuando tú sientes que algo va a pasar mal, ¿no? Ok, como percepción, sí. Exacto. ¿Y las personas de allá adentro antes de tu guardia sabían lo que había pasado? Pues cuando yo llegué a mi guardia, solamente en mi guardia nada más éramos 4 bomberos. Ajá. Era un compañero que tenía el mismo grado que yo. En ese tiempo éramos éramos novatos, pues. Bueno, pues nosotros éramos como te decía, éramos 4 bomberos. Yo en ese tiempo era novato todavía. Y había un bombero ya bombero de primera y el teniente. El teniente era el que manejaba el camión, el que manejaba la bomba. El otro bombero era el que nos llevaba. Nosotros íbamos como sus ayudantes. Okay. Es como que obviamente por rangos pues no te pueden arriesgar a ti, ¿no? Uh-huh. Entonces esa vez nos llamaron para atender un incendio de un terreno baldío que se estaba quemando. Y pues ya salimos como a eso de 5:30, 6, pero ya se estaba haciendo de noche. Cuando llegamos al lugar ya estaba oscuro, ¿no? ¿Qué año era? Si no mal recuerdo era como 2013, entre 2000, sí, yo creo 2013 mucho. Ok. ¿Y dónde estabas? En San Juan del Río. San Juan del Río. Ok. Pues ya llegamos al lugar del incendio y sí vimos que era un terreno baldío, ¿no? Había era un terreno pero estaba cercado. Del lado izquierdo había unas casas en obra negra. Uh-huh. Y del lado derecho no había nada, pero dividía un muro de tabiques. Ok. Entonces llegamos y la puerta estaba cerrada, ¿no? Tenía candado y tenía cadenas. ¿Y había guardia de seguridad? No, era como un terreno así, como que no habían empezado construcción, solamente estaba bardeado con los ladrillos y con la cerca. Okay.
Obviamente tuvimos que cortar el candado. Por ejemplo, si hubiera sido un terreno baldío en un lugar donde el terreno no va a pasar a más, pues no nos podemos meter. Sí, claro. Pero como había lugares alrededor donde había peligro de que también el incendio se propagara por ahí, pues tuvimos que romper el candado y entrar. Una vez entrando, pues el pasto era alto. Yo creo que las llamas llegaban al 1,5 metros, 2 metros de altura, ¿no? Híjole. Sí, estaba grande el incendio. Y pues aparte del pasto, pues había basura. Entonces había, de por sí cuando se quema un pasto hay muchísimo humo. Entonces, sí, pues obviamente la visibilidad es... ¿Y qué tal la peste? Pues es muy... Cuando es un pasto obviamente siempre va a haber muchos olores, ¿no? O sea, no nada más por el pasto, sino también porque luego gente echa llantas que obviamente se prenden, plástico, basura, basura. Entonces eso todavía es más. Por ejemplo, cuando estás en un incendio de pasto, obviamente si no hayas protección y todo esto, pues te arden los ojos, ¿no? Sí, claro. Te quema cuando respiras y todo esto. Cuando hay plástico o derivados del petróleo, o sea, de verdad te sofocas. Se te va el aliento, se te va... ¿Y te sofocaste ese momento? No me sofoqué, porque obviamente ya íbamos apagando el incendio, íbamos haciendo un barrido, entramos de manera como vertical, por así decir, y obviamente vamos haciendo el barrido así, pero el incendio se veía que era inmenso, que era muy largo. Ok. No sé si sea una ilusión óptica o haya sido por lo del momento, ¿no? Te comento que ya estaba oscuro, ya era de noche, y pues el incendio se veía larguísimo. Vamos entrando, obviamente vamos apagando, mientras había un compañero con la manguera, pues nosotros estábamos con una tipo pala, como si fuera un mechudo, pero de caucho, con el que vamos pegándole al fuego, ¿no? Ok. Y en eso, yo recuerdo que vamos entrando y volteaba al lado izquierdo, te digo que estaba la construcción gris, obra negra, y recuerdo haber visto que como si hubiera gente adentro, o sea, luces. Como por ejemplo ahorita en esta habitación, ¿no? Obviamente los focos eran de los viejitos, no eran de esos blancos, era luz cálida. Y recuerdo que cuando entré, escuché una risa, primero de niños. Y mi pensamiento instantáneo fue, a lo mejor los niños estaban jugando con cohetes, a lo mejor, ¿no? Ya ves que los niños tienen luego tendencias a jugar con los cerillos. Sí, claro, a esa hora es como extraño, ¿no? Fue extraño. Entonces, ahorita que me mencionas niños, mira, ya se me puso la piel chinita. Sí, fue extraño. Después de esa risa de niños, siguió una risa como de una señora mayor, como si se tratara de una viejita. Y obviamente, pues, uno en un incendio luego cree que escucha de más, ¿no? Bueno, pues seguimos apagando el incendio. Y de repente, nos faltaba un bombero por alguna situación. Lo que pasó fue que nuestro compañero se adelantó un poquito más. Y como comentaba, el incendio se veía que había todavía mucho por delante, ¿no? Pero escuchamos el grito de nuestro compañero y pues mi reacción personal fue ir corriendo tras el grito que dio. Mi compañero, que era de mayor grado que yo, me jaló y me dijo, no, fíjate dónde estás. Y ya, pues yo me quedé en shock porque yo seguía viendo el incendio, pero el terreno ya se había acabado y había una zanja de 6 metros. Y pues mi compañero cayó ahí, cayó en seco y quedó a medio metro de un río que había ahí. Entonces obviamente nos sacamos mucho de onda porque prácticamente ya habíamos acabado el incendio, pero yo creo que era por el pasto que era muy alto o algo así, pero se veía el fuego que seguía. Y pues ya hicimos el protocolo para buscar una entrada para ir por nuestro compañero.
pero en el momento que cayó, no sé si fue que apenas me di cuenta o fue algo raro, ¿no? Pero se apagó el incendio, ya no había incendio. A lo mejor faltaba un poco para que acabáramos y cuando cayó él se terminó de apagar. Y ya, vamos bajando por él, pero al momento que cayó él, se escuchó una risa de una persona mayor, de una mujer. Fue una risa, pero lo que me acuerdo mucho de esa risa fue que fue una risa envolvente. O sea, fue una risa que no sé describir si fue a la izquierda, fue a la derecha, fue enfrente, fue atrás. Ok. Fue una risa como si tuviera a esa misma persona así duplicada alrededor mío, ¿no? Híjole, qué sensación acá tan... Pero fue una risa burlona que fue lo que... O sea, aparte de risa ambiental, fue burlona, o sea... Ajá, como si hubiera sido una trampa de esa risa para que alguien nos lastimáramos. Y te digo, y no fue cualquier accidente, pues cayó de 6 metros mi amigo, quedó inconsciente abajo, se rompió el antebrazo y pues quedó a 30 centímetros de un río, ¿no? Si hubiera caído un poquito más, o tan siquiera si hubiera rodado o algo así, pues se va al río y inconsciente, pues obviamente ya no puede hacer nada, ¿no? O sea, 30 centímetros, no es nada. No, pues es una regla. Es un milagro. Te digo, fue muy extraño. Ya llamamos a la central y pues obviamente cuando hay alguien lastimado van los jefes, ¿no? Entonces Sí, claro. recuerdo que esa vez llegó un teniente muy enojado regañándonos que por qué había pasado eso, y él iba hacia el mismo camino donde iba mi compañero, donde cayó. O sea, a pesar de que llevábamos lámparas, iluminación, él tampoco vio la zanja. ¿Pero la advirtieron? Lo que pasa es que él llegó luego a ver al compañero, ¿no? Porque estábamos como que en rescate, por así decirlo. Entonces otro compañero lo jaló y le dijo, no, es que él se cayó por ahí. Y ya, te digo que, o sea, no se veía la zanja, pero literal el terreno se acababa. Y ya sacamos a nuestro compañero, obviamente ya todos, el incendio se apagó bien, se siguió todo el protocolo, y se trasladaron a mi compañero al hospital. Ahora, antes de que sigas, ¿cómo era la sensación que sentías respecto a la, no voy a decir ambiente, sino a la energía que te rodeaba? ¿Era pesada? ¿Era temerosa? ¿Cómo lo sentías? ¿Cómo lo describirías en un término, digamos, paranormal? Porque ya tuviste la experiencia de una risa envolvente, que eso es completamente paranormal, o sea, no la escuchas aquí enfrente, o a la izquierda o a la derecha, ¿no? Es algo que lo tienes alrededor. ¿Qué sensación sentías o cómo estaba el ambiente ahí? ¿Pesado? ¿Cómo lo sentías? Pues te digo que desde que llegué a la central, a la estación de bomberos, era una sensación así como de una sensación, un mal presentimiento, pues. Sí. Esa era la sensación. ¿Pero sentías angustia? ¿Cómo? Sí, como de... más bien yo sentía que me tenía que cuidar mucho porque podía pasar algo, ¿no? Ok. Y mientras estuvo el incendio, o sea, todo el día, toda la noche que estuve ahí en la central, se sintió eso. Ya cuando vamos sacando a mi compañero, ya terminamos, te digo, de apagar el incendio, íbamos saliendo, primero sacaban a mi compañero y nosotros nos quedamos a revisar si no había como otro punto donde hubiera todavía como carbón o materiales que pudieran como, no sé cómo explicar, que volver a prender el fuego. Sí, como una réplica. Ajá, para que no se replicara el incendio. ¿Y qué tal la sensación que sentiste cuando escuchaste la voz, esa risa, tanto de niños como de la señora mayor? Te digo, ya una vez que sacaron a mi compañero, Ajá. en el momento que iban saliendo, escuché también, pero ahora escuché después de la risa de la señora cuando cayó, ya cuando iba saliendo mi compañero escuché otra vez a los niños, pero era otra vez, era muy distinto porque ahora también era envolvente. Entonces era una sensación así como, no sé cómo explicar, pero, o sea... ¿También como burla?
como niños jugando. Ok, de diversión. Sí, y ya vamos saliendo y obviamente yo escuché esto, ¿no? Pero normalmente en un incendio pues está tronando el pasto, si hay botellas explotan, entonces pues luego dices, a lo mejor escuché más, ¿no? Sí, bueno, te mentalizas. Y ya en ese momento no dije nada, ya nos regresamos o sea, ya una vez acabó todo, cerramos la puerta, llegamos a la estación de bomberos y obviamente todos estábamos cabizbajos por la situación. Y pues todos estamos en una área que le decimos la periquera, ¿no? Que es donde estaba el señor que contesta las llamadas, o sea, todo el tiempo está en el teléfono recibiendo llamadas y es el que nos dice la dirección. Ok. Y le contamos la historia y antes de que él dijera, yo noté su cara como de duda, como de escepticismo. ajá, no escepticismo, pero él también sabía que algo había pasado. Entonces se me ocurrió preguntar, oigan, ¿ustedes no escucharon nada? Y recuerdo ver la cara de un compañero, así, se puso blanco y sus palabras fueron, no manches, cuando llegué, perdón, antes de eso, ya cuando íbamos saliendo del lugar, recuerdo que volteé a la derecha a ver la casa, que estaba en obra negra, y, o sea, la casa ni tenía ventanas, o sea, no tenía ni ventanas, no había, era una construcción así, con grafitis, o sea, no hay manera de que hubiera luz eléctrica, porque, o sea, es algo que no puedo explicar. Te digo, ya una vez estando en la periquera se me ocurre decir, oigan, ¿ustedes no escucharon nada? Así como en plan de, a ver qué me dice, ¿no? Te digo que mi compañero se puso blanco y me dice, no manches, yo cuando salimos y cuando se cayó mi compañero, me dijo, y escuché a una señora riéndose. Y igual otro compañero dice, no manches, yo no escuché a la señora, pero escuché unos niños. Híjole. Entonces así, no más. Y el teniente que fue a regañarnos por el accidente. Estoy completamente erizado, no manches. Y el teniente que fue a supervisar lo que había pasado, nos dice, no manches, pues el compañero que estaba en la periquera y yo, cuando salió el camión, escuchamos la risa de una viejita. O sea, en el momento de que el camión dejó la estación de bomberos, ellos escucharon la voz de una viejita riéndose. Entonces, ahí todos empezamos de que sí, entonces, no manches, nadie dijo nada ahí, porque todos pensamos lo mismo. Todos habíamos pensado que ya habíamos escuchado además por el incendio. Pero no, o sea, resulta que todos vivimos la misma situación, pero en el momento nadie dijo nada, porque obviamente siempre tienes eso en la cabeza, ¿no? Hay cosas prendidas, están explotando botellas, es el pasto. Entonces, pero lo que te digo, lo que fue impresionante fue que todos escuchamos lo mismo y en el mismo momento, y aparte nos afirmaron que eso fue algo sumamente extraño, porque, o sea, nada tiene que ver la risa de la señora, de la viejita en la estación de bomberos que en el incendio, ¿no? Ok. Entonces, te digo que esa vez fue una de tantas experiencias que viví ahí en bomberos. Ok, bueno, seguramente fue como una especie de trampa, casi lo podría percibir así. Soy muy susceptible a ese tipo de cosas, soy muy sensible, y en cuanto me contaste lo de la risa de la señora, en serio se me erizó hasta el último pelo de mi piel, ¿no? Es muy extraño lo que pasa, porque te subes al camión y escuchan esa risa y después en el terreno, ¿no? Es como de, o sea, ¿qué onda, no? Ahora, el ambiente que sentías era, como me lo mencionabas, como de un mal presentimiento. Y normalmente no expresas ese tipo de cosas en una misión de bomberos. Yo creo que es por mantener un perfil de tu trabajo,
o porque si lo dices, la mayoría de la gente te va a decir que estás loco. Es algo muy interesante lo que nos has contado, Eduardo. Muchas gracias por la entrevista. En serio, estoy agradecido de corazón que nos hayas contado esta historia. Y déjenme decirles que la buena noticia es que va a ser mi nuevo colaborador del programa de Paradigma Paranormal. Va a ser uno de los camarógrafos y va a ser uno de los productores y va a ser uno de los guías también. Por favor, déjenme en los comentarios qué opinan de esta historia. Por ahí, como vieron, les dejé fotografías de la situación en la que vivieron en ese día. No se olviden de suscribirse, manita arriba. Muchas gracias por seguirnos. Paradigma Paranormal, programa 4. Muchas gracias y buenas noches. Eduardo, muchas gracias por la entrevista del día de hoy. ¿Y qué les puedes decir a estas personas? Que sé que es difícil, pero yo era un escéptico. Seguramente muchas personas lo son. ¿Qué les puedes decir de eso al respecto de que existen cosas en este mundo que no se pueden explicar? ¿Qué es lo paranormal, no? Exacto. Pues mi recomendación para todos es de que todos vivimos en lo que podemos ver. Claro. Todo, si no lo tenemos enfrente, no decimos que no existe. Si no lo escuchamos, decimos que no se escucha. Entonces, yo creo que, o sea, todo ese tipo de situaciones, te apuesto que no hay persona en el mundo de que no haya vivido algo así. Obviamente, cada quien va a encontrar su explicación, ¿no? Tal vez lo vean de una manera paranormal o tal vez no, pero creo que todos tenemos alguna situación en nuestras vidas que nunca vamos a poder encontrar explicación. Okay. Nunca. Entonces, pues, si ya sabemos que esto pasa y hay personas que obviamente son súper susceptibles a esto y pueden ver más que otras personas, o sea, no es algo nuevo, es algo que viene desde civilizaciones antes que la nuestra. O sea, si es algo que ha estado presente en todo el momento de la humanidad, yo creo que es por algo. Tal vez el miedo a decir que viví algo paranormal es algo muy... Es difícil. Es difícil, obviamente no te tienen que pasar lo mismo que las películas. Sí, claro. Porque eso ya son casos muy extremos. Pero situaciones... Y eso que son casos de la vida real, la mayoría de las cosas, ¿no? Entonces, yo creo que solamente es mantener un escepticismo, pero no estar cerrados a que en algún momento podemos vivir algo así. Sí, claro. Entonces, yo creo que eso es lo que digo, ¿no? Hay que mantener la mente abierta porque nos podemos preparar para mil cosas, pero siempre va a llegar alguna situación que no vamos a saber ni qué pasó, ni por qué pasó, ni cómo pasó, pero pasó. Entonces, solamente mantener la mente abierta y, como siempre dicen, ¿no? Cada quien saca sus conclusiones. Ok. Sí, claro. Ahí lo tienen. La mejor opinión, acuérdense, la tienen ustedes. Quiero mandarle un saludo muy especial a mi compañera y futura colaboradora Nanda. Un agradecimiento muy especial a Jesús Eduardo. Un saludo y un abrazo a mis amigos Carlos Comparán y José Aldana, y a Steven también, a Anaí Rivera. Siempre nos han seguido en este programa. Les doy la más cordial bienvenida a este programa y mi más profundo agradecimiento para ustedes. Muchas gracias. No se olviden en seguirme, darle like, suscribirse, y si tienes alguna historia que contarme o algún lugar embrujado al que quieras que yo vaya para evidenciar que esto es real, no olvides
en escribírmelo al correo que ahora ves en pantalla. paradigma.paranormal4@gmail.com. Yo soy Andrés Morán Ramos. Muchas gracias. Hasta la próxima. Buenas noches. Please hang up and try again.